del 1 hasta el 4. Juan 15, el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 4. Déjenme saber, ¿ya lo encontraron? Dice, yo voy a leer el 1, ustedes el 2 y así hasta el 4. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí... Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Pueden tomar su lugar. Aquí vemos la palabra de Dios, ¿no? que nos dice, iglesia, este misterio, ¿verdad? Digo una vez más, misterio, que no había sido revelado en el Antiguo Testamento y ahora es revelado, ahora en el Nuevo Testamento. Y Dios usa esta ilustración, qué bendición, que Dios usa la vid. La vid, ¿quién es la vid? Y no hablas de solamente cualquier vid. Ya sabemos nosotros, ¿cuántos de ustedes les gustan las uvas aquí? Amén. Es un fruto rico, un fruto hermoso que nos satisface nuestra sed. La vid, las uvas. Él dice, bueno, la vid en el Antiguo Testamento se usaba para compararse a Israel. El pueblo de Israel es la vid. Y ahora él dice, viene y da una declaración el Señor Jesucristo. Si tú tienes una Biblia que están las letras en rojo, todas están en rojo, ¿ve? Porque son declaraciones, son palabras directas del Señor Jesucristo. Toda la palabra de la Biblia es palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16, y ha sido inspirada para corregir, para instruir en justicia, a que el hombre sea completamente preparado para toda buena obra, para toda obra de Dios. Pero acá nos habla y nos dice directamente el Señor Jesucristo que no es cualquiera vid, que no es Israel, que no es la importancia ni la iglesia. También se usaba la vid para, ya sabemos lo que es la vid, es la planta que da uvas, ¿verdad? Y qué bendición por esas plantas que dan uvas, y más cuando dan uvas. Y él dice, hace una declaración y dice, yo soy la vid verdadera. No se está refiriendo a Israel, no se está refiriendo ni a la iglesia, se está refiriendo a su persona, a él mismo. Él dice, yo soy la vid verdadera. Y qué bendición que él dice, así yo tengo vida en mí. ¿Qué tiene la vid? Pues tiene vida en sí mismo. Él dice, yo soy la vid verdadera. Dios usa esta ilustración, el Señor Jesucristo la usa, y más cuando vemos para que esto que ha sido creado, la vid fue creada para producir. ¿Okay? La vid ha sido creada para producir y que cumpla su propósito. Como cada uno de nosotros fuimos creados con un propósito. Tú y yo fuimos creados con un propósito. Para alabar a Dios, para alabanza de su gloria, dice Efesios. Y yo fuimos creados para alabar a Dios, para glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Y aquí Dios utiliza repetidamente la vid como un símbolo de su pueblo en las Escrituras en Israel. En el Salmo, si quieres ir conmigo, si no solamente escucha, el Salmo 80, 8 y 9 lo dice también. Salmo 80, 8 y 9 habla acerca de esto. Dice, hiciste venir una vid de Egipto, refiriéndose a Israel. Echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Podemos ver que utiliza la vid para referirse al pueblo de Israel. Pero acá el Señor Jesucristo quiere declararle a sus discípulos, a sus apóstoles y a todo creyente lo que Él es. Y aquí habla en estos textos bíblicos, cuando estaba aproximadamente en el aposento alto, se está preparando para partir
y comienza a proclamar, a compartir esta palabra. Y usa como ilustración la vid. Usa esta vid como una imagen para que ellos se den cuenta de lo que está listo en enseñarles. Y qué bendición, me encantan las ilustraciones. Y dice, yo no soy Israel, yo no soy ese pueblo santo ni la iglesia. No tengas fe en ese pueblo Israel, no tengas fe en la iglesia, ten fe en mi persona. Hablábamos anteriormente en la enseñanza de la escuela dominical que cuál es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. ¿Cuál es la diferencia? Es que tenemos a un Salvador vivo que ha resucitado, las demás no. Oh, pero otros creen en Dios, otros creen también en Dios. Es el mismo Dios, sí, hay un solo Dios y un solo creador y un solo mediador entre Jesucristo y el hombre. Es Jesucristo mismo, la vid verdadera. Pero hay otras religiones que sí creen en Dios, pero además en algo más. Sí creemos en Dios y alabamos a Dios, pero en algo más también. Sí, yo creo y alabo a Dios, pero también creo en algo más, en las obras. Y creen que se van a salvar por las obras, cuando la Biblia no lo dice. Dice Efesios 2:8, porque por fe sois salvos, por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Eso es la diferencia entre el cristianismo y las demás religiones. Que nosotros tenemos nuestra fe en Jesucristo, en una persona, y Él estaba diciendo, yo soy la vid verdadera. No crean en una religión, en una denominación, en una iglesia, sino en Jesucristo, que es la persona. Es una relación, no religión. Y el Señor Jesucristo les habla y nos dice y nos habla cómo deberíamos estar arraigados en Él. Si vamos a nosotros a tener una buena relación, tenemos que estar unidos a Él. ¿Qué nos une? La fe en Dios. ¿Qué nos une en Dios, en Cristo? La dependencia. Que yo y tú podamos depender no en nuestras fuerzas, sino en la fe que Dios nos ha dado, que nos conecta a Él constantemente. Si es de que dice ahí, explica el versículo 2, todo pámpano. El pámpano es una rama, no es completamente el tronco. El tronco, para que ustedes entiendan, es la vid. Y el pámpano es una rama. Y dice, todo pámpano, toda rama, todo creyente que en mí no lleva fruto, lo quitará. Esto no está hablando de la salvación tampoco. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Si tú has estudiado las huertas o has estado cerca de donde están los viñedos, es un trabajo de labrador tremendo. Que mientras dan más fruto, para que dé más fruto tiene que ser limpiado. Los pámpanos, las ramas de la vid tienden a caerse, tienden a estar por el piso, se ensucian con la tierra y tienden a caer. El micrófono. Tienden a caer, tienden a estar por el piso y están sucias. Entonces, ¿qué hace el labrador? Viene, las levanta con mucho amor, les pone una guía para que ellos vayan guiando y ellos van siguiendo por donde está esa guía. Y así Dios nos va limpiando a nosotros. Día a día a través de su palabra. Nos va limpiando, nos ensuciamos todos los días. El pecado nos ensucia. Todos los días nos estamos ensuciando y mira, la palabra nos da así esa guía para que nosotros seamos restaurados, seamos levantados y podamos seguir adelante en nuestra vida. Y Él dice, eso es lo que yo hago. Pero todo pámpano, dice, toda aquella rama que no lleva fruto, la voy a quitar. ¿Qué pasa cuando el labrador ve que en su vid esa rama no está dando ni un fruto? Tienen unos pruners que le llaman unas pinzas, unas cortadas de cortar y tijeras y va y la corta. Porque no está ocupando terreno, no está dando fruto, no está produciendo nada.
Entonces va y la corta y la desecha. No es que Dios nos va a cortar a nosotros, gracias a Dios, denle gracias a Dios, no se asusten. No es que Dios, hermanos, nos va a quitar la salvación, no está hablando de la salvación, pero sí nos quita del espacio donde nosotros no estamos produciendo para que alguien más pueda producir. Si tú no estás haciendo, no estás cumpliendo con el propósito que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto, lo va a hacer, porque Él es el labrador y Él nos quita de ahí para que alguien más sí pueda producir. Y ahí está enfatizando que nosotros, ¿cómo podemos nosotros dar fruto? Pues dependiendo de Él. No separarnos de Él, de su palabra. Permanecer unidos. ¿Qué nos une? Es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que nos une. Y ahí dice, mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo unirme a Dios? ¿Cómo yo me uno a Dios? Ahí lo dice en el versículo 4. Permaneced en mí. Esa es la palabra clave, permaneced en mí. ¿Sabe cuántas veces encontramos esta palabra permanecer? En esta porción de la escritura, del versículo 4 al versículo 11 o el versículo 10, perdón, 9 veces repite esa palabra, permanecer en mí, permaneced en mí, permaneced en mí. Vamos a ver lo que quiere decir permanecer en mí. Estar unido con Él. Y a través de la palabra de Dios, esta es la clave. Mira, esta es la clave. Dejar que la palabra de Dios actúe en nosotros, en cada uno de nosotros, cada día. Al meditar en la palabra de Dios, la aplicamos a nosotros y ella comienza a actuar en nosotros para limpiarnos, para recordarnos de las promesas de Dios. Isaías 55:11, escúchalo, solamente dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Habla aquí de la profecía, habla aquí de las promesas, habla aquí de las declaraciones que Dios ha hecho a nuestras vidas y se van a cumplir mientras nosotros estemos unidos con Él. Dice la Biblia en Mateo 24:35, solo escúchalo, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra va a pasar. Este cielo, esta tierra va a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Qué quiere decir este texto? Que cada palabra se va a cumplir. Que cada palabra se está cumpliendo. Y se puede cumplir también en nuestras vidas. La palabra de Dios penetra, como dice Isaías 55:11, nos satura de su poder para que nos transforme nuestras vidas y podamos nosotros cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios? Nos da fuego. Nos da fuego para seguir adelante. Nos da una pasión por Cristo. Nos da una pasión por Él. Nos da compasión por las almas. Para que así entonces podamos producir fruto en nuestras vidas. La palabra de Dios es un arma poderosa. Es la mejor arma que tenemos. Voy a compartir 10 cosas que tiene la palabra de Dios. Número 1, ¿sabe por qué la palabra de Dios es un arma poderosa? Porque tiene una unidad sorprendente. Número 2, porque su exactitud histórica. La mayoría de los creyentes, especialmente los nuevos creyentes, no hemos escudriñado la historia. Este es un libro de historia. Es palabra de Dios, pero todo lo que está desde Génesis hasta Malaquías es historia. Y en el Nuevo Testamento también. Y hay veces que nosotros no la estudiamos porque no conocemos la historia porque no estamos en la palabra de Dios. Y la gente, los científicos que se han ido a la historia, los libros de la historia, a investigar, tienen que regresar porque no quieren aceptar la palabra de Dios y tienen que regresar a la Biblia porque aquí en la Biblia está. La NASA ha tenido que comprobar que aquí la palabra de Dios es exacta. Se cumplió el día que faltaba ahí en Josué. ¿Por qué es exacta?
porque es poderosa. Por su exactitud no solamente histórica, pero por su exactitud profética. Se ha cumplido todo desde Génesis hasta este día. Se ha cumplido la palabra de Dios. Por eso dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Número 4, por su confiabilidad. ¿Cuándo ha sido traducida? Sí, ha sido traducida del hebreo al griego, perdón, de griego a otros idiomas y hebreo a otros idiomas. La original está en arameo, hebreo y griego. ¿Cuántos aquí saben griego? Entonces, por eso necesito una en español o en inglés. Y ha sido traducida para que nosotros podamos confiar. No todas las versiones, ojo, porque han desaguado muchas. Yo no estoy en contra de la palabra de Dios, pero sí estoy en contra de los que han traducido que la aguan. La van aguando, por eso nosotros usamos la 1960 Reina Valera. ¿Por qué más? Número 5, porque tiene absoluta sinceridad la Biblia. Número 6, por su exactitud científica. Job ya hablaba de los planetas, del Orión y de todos los planetas. La Osa Mayor y la Osa Menor está en Job, en el libro de Job. Número 7, por su llamado universal para toda la gente, hermanos. Qué bendición. Hay gente que todavía no tiene la Biblia en su idioma, en su dialecto. Hay muchos dialectos, pero gracias a Dios que la tenemos en nuestro idioma. Aprovéchala. Número 8, por su asombrosa circulación. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que la palabra es viva y está corriendo. La palabra siempre corre. La palabra está corriendo a través de las redes sociales, cuando es predicada, cuando es compartida, cuando es enseñada en las iglesias y en nuestra vida. Déjala fluir en tu vida. Número 9, por su poder para salvar. Gloria a Dios, hermanos, que la palabra tiene poder para salvar al más peor pecador y vil pecador. Y 10, porque la palabra la han querido destruir. Han tratado de destruirla, han tratado de sacarla de las escuelas públicas en Estados Unidos y no han podido. Han tratado de sacarla de las cortes y no han podido. Cada vez que vas a hacer un juramento, aunque no lo tienen todavía, lo que yo veo en las cortes es que tienen la Biblia, la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios, the Holy Bible, está en las cortes. Y te hace a veces los jueces que sí en verdad la creen, te hacen poner tu mano cuando vas a dar juramento en la Biblia, porque es indestructible. Han escrito escritores libros y otros libros y más libros, y pasan años y las páginas de esas letras se van borrando, pero de la Biblia jamás. Sigue igual. Y eso dice, si permanecieres en mi palabra. Si regresen conmigo a Juan 15:4. Están ahí siguiéndome. Juan 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano, la rama no puede llevar fruto por sí mismo. Alguien que está apartado de la palabra de Dios, por eso no hay gozo en tu vida, por eso no hay fuego en tu vida, por eso no hay pasión por las almas, por otros en tu vida, por eso no hay pasión por Dios, ni pasión por la palabra, porque estás separado. Aunque estás y eres creyente, pero dice, nadie, ninguna rama, yo corto un árbol, sea la vid, sea cualquier árbol, y lo aparto, ¿qué pasa? No se toma un científico para descubrir qué es lo que va a pasar. ¿Qué pasa? Empieza a marchitar. Desde el primer segundo que la cortas, ves, y se empieza a marchitar. Porque hay cristianos que no hay gozo en sus vidas, porque hay cristianos que no están viviendo la vida abundante, porque te apartas de la palabra de Dios. La palabra es la que da vida. La palabra es que nos da la pasión para seguir adelante.
la palabra de Dios. Tú aparta, dame un cristiano que está apartado de la palabra de Dios. Te voy a dar un cristiano que no sonríe, que no se goza, exacto, que está siempre triste, que está en las circunstancias, viendo siempre las circunstancias. ¿Por qué? Porque estás apartado del poder, de la vida, de la savia. ¿Sabes qué es la savia, no? ¿Qué es la savia? La vida, lo que hay, lo que corre dentro de, no lo vemos. Lo que fluye dentro de un árbol, cualquier planta, es la savia. Y esa no está en ti, entonces te vas marchitando, te vas secando. Pero dame un creyente que está en la palabra de Dios y es un creyente que está animado, no importa la circunstancia, no importa la enfermedad, no importa la aflicción, no importa lo que esté atravesando en su vida. Dame un cristiano que está en la palabra de Dios y va a estar animado siempre. Va a estar animado en la palabra de Dios, va a estar proclamando, va a estar haciendo de su vida. Mira, esto es poderoso porque cuando tú estás en la palabra, vas a apoyarte en la palabra de Dios. Cuando tú estás pasando por una circunstancia, una situación, vas a tomar las promesas de Dios y las vas a abrazar y las vas a hacer tuyas. Y vas a decir, todo lo que yo estoy atravesando, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Por nada estéis afanosos, Filipenses 4:6, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo ruego y acción de gracias. Y la paz, dice el versículo 7, de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? Llenará vuestros corazones, vuestra vida. En esto es lo que debemos de hacer. Cuando la palabra de Dios cobra esa vida en nosotros, estamos permaneciendo en la palabra de Dios. Muy pocas veces nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Permanecer, iglesia, es estar conectado. Es orar cuando tú oras y cuando yo oro y nos paramos en las promesas de Dios. Y yo digo, mira, aunque esté atravesando por esta situación, yo creo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y lo activo en mi vida. Y eso me da a mí la confianza y la paz. Yo creo la palabra de Dios. Dame un creyente que está en la palabra de Dios. Te voy a dar un creyente animado siempre, con una sonrisa. Me decía, hay personas que aquí que no han sonreído en toda la semana. Y necesitas sonreír. Porque Dios te ama. Se toman más músculos de nuestra cara en fruncirlos que en sonreír. Y necesitas sonreír, hermanos, porque Cristo nos ama. La palabra de Dios es poderosa. Nadie puede en contra de la palabra de Dios. Viene el enemigo y ¿qué dijo el Señor Jesucristo? Mateo 4:4. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en este mundo, la palabra de Dios en nuestras vidas. Es repetirla, meditarla, pero sobre todo, hermanos, hacerla nuestra, abrazarla. Abraza la palabra, abraza la promesa para ti y hay que depender en ella. Que si no, mira lo que dice el versículo 5 de Juan 15:5. Yo soy la vid, una vez más le dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿Cómo vamos a permanecer? Estando en la palabra, creyendo la palabra, haciendo de las promesas nuestras. Esta lleva mucho fruto en nuestra vida. ¿Cómo quiero yo tener una vida abundante si no está la palabra en mí, si no estoy permaneciendo en la palabra de Dios? Te secas, no hay gozo. No pides por tus familias, por tus seres queridos. Están en directo a una condenación y a ti nada te mueve, que estás apartado de la palabra. Viene un misionero y no te mueve. Se predica la palabra y estás ahí. Más bien, como dijo un
Un creyente, oh pastor, yo casi no lo conozco a usted. Y le dice, ¿por qué no me conoce? Le dice un creyente, le dice al pastor, que era regular en la iglesia. No dice porque cuando usted dice vamos a orar, nos dice cierren los ojos y entonces yo cierro los ojos. Y dice cuando usted empieza a predicar, yo cierro los ojos. Entonces casi no lo veo. Porque cierro los ojos cuando oro y cierro los ojos cuando predica. Y así son algunos. No dice ni un amén en la iglesia cuando se está exponiendo la santa y poderosa palabra de Dios, que tenemos que tener reverencia. Olvídate, hermanos, de lo demás. Olvídate de lo demás. Allá déjalo o tráeselo aquí y déjaselo al Señor y allí. Que Él se va a encargar. Él se encarga de nosotros. Él honra a los que le honran en su palabra. Y Él lo hace. Y cuando nosotros hacemos esto, Él va a producir esa vida. Él va a producir ese fuego en nosotros. Que la ansiedad no lo va a poder con la ansiedad. La aflicción, la tribulación, la depresión, cualquier trastorno emocional que estés atravesando, la palabra de Dios es poderosa para sacar todo esto. ¿Qué es lo que te mantiene a ti, pastor, así? La palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa. La palabra de Dios, porque nos da gozo. Ya para cerrar, mira lo que hace la palabra de Dios, versículo 7. Vamos a ir hasta el 7. Cuando tú permaneces en la palabra, si permanecéis en mí, otra vez dice, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ya vimos quién es la vid verdadera, es Jesucristo, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Ya vimos que Él es el único que da vida a nuestra vida, amén. Vimos cómo Dios quiere que estemos unidos con Él. Y vemos cómo Dios promete darnos lo que le pidamos. Pero tenemos que estar en la palabra, permanecer. Y mis palabras, dice, permaneciesen en ti. Pedid todo, no algunas cosas, todo lo que queráis y os será hecho. Todo lo que queréis. El carro Camaro Super Sport 2025, 2024, bueno, no tanto así, hermano. Está hablando de cosas espirituales. Que mi familia sea salva, que mi esposa, si no es salva, sea salva. Que mi esposo, si no viene conmigo a la iglesia, venga conmigo a la iglesia. No porque yo lo traigo, sino porque Él quiere venir. Que mis hijos vengan, no porque yo los traigo y los presiono y los estoy estirando, sino porque ellos quieran venir. Pero ellos van a hacerlo cuando nosotros en verdad tengamos pasión por la palabra de Dios. Nos apasionemos por la palabra de Dios. Y Él lo va a hacer. Dice, pedí todo. No hay muchos versículos que dicen acerca de esto, que pedí todo, porque dicen otras cosas. Todo lo que pidiéramos creyendo, Mateo 21, 21, en oración, lo recibiremos. ¿Por qué no lo recibimos? Porque no permanecemos en la palabra. ¿Por qué no lo recibimos? Porque no creemos en la palabra. ¿Cuántos creen aquí en la Biblia que la Biblia es viva y eficaz? Levanten su mano ya para cerrar. Qué bendición. Pero en el tiempo de la circunstancia, la Biblia ahí, en el Salmo abierto, en el Salmo 91, y yo por mi rumbo, por mi camino. El mapa está ahí, la guía está ahí, pero yo me quiero guiar por mis propios pensamientos, mi propia prudencia, mi propia sabiduría. Entonces no digas que crees, porque el que cree la practica, permanece, la sigue. Señor, guíame en tu palabra. ¿Qué quieres que yo haga en esta situación?
¿Quieres que yo tome ese trabajo? ¿Quieres que yo me mude? ¿Quieres que yo me case con él? No, no porque lo veas que está muy fuerte, así como el hermano Esteban, ¿no? De fuerte y con músculos. Guapo, así, ¿no? Buen ejemplo, hermano. Ay, mira, yo siento mariposas en el corazón. No sabes lo que te va a hacer sufrir si no es creyente. Sí, Dios obra así. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros nos guiemos. Mira, te voy a dar un secreto, iglesia, para que Dios te conteste todo lo que le has pedido y que nos ha pedido, conforme a su voluntad, exacto, sí. Pero te voy a dar un secreto. Hay algo que a Dios le agrada, aparte de la fe. Nos van a invitar a comer. Si hay algo que a Dios le agrada, además de la fe, es algo que a Dios le agrada, que está cerca del corazón de Él. Te lo voy a decir. Es apasionarse por lo que a Dios le apasiona. Lo más cerca al corazón de Dios, ¿sabe qué es? Porque Él vino a este mundo. Si tú quieres agradar a Dios, no solamente se requiere la fe, se requiere que yo ame lo que Dios ama. Se requiere, te voy a hacer más claro todavía, lo que dice a través de la palabra de Dios. Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que estar ya en los business, en los negocios de Cristo, buscando lo que se ha perdido. Buscando, sí, su palabra, pero que las almas. La obra personal es lo más cerca al corazón de Dios. ¿Qué es la obra personal? Ganar almas. Ganar almas. Testificarle a otros de Cristo. Que no sé mucho, no se necesita hacer mucho. Hay gente que no sabe leer y han ganado a gente para Cristo. Lea esto, le dicen lea esto, y ellos mismos son salvos ahí con Cristo, pero te usó a ti para darle el folleto. Lo más cerca al corazón de Dios son las almas. ¿Qué estamos haciendo? Ya este año se fue, 2023, ya se fue, porque eso es producir fruto. Alguien produció fruto contigo. Alguien aquí levanten la mano. ¿A cuántos de ustedes vino un ángel del cielo y les dio el mensaje de salvación? Levante su mano. Miren, no escucha. Un ángel del cielo. No, me estoy refiriendo a un ángel. No, nosotros somos humanos. Un ángel, literal. Un ángel del cielo que vino y nos dio el mensaje. Nadie. Dios envió a un pecador como nosotros para llevar que nosotros fuéramos y le habláramos. Eso es lo más cerca al corazón de Dios. Oh, Dios se regocija cuando ve allí que vas, que aunque no sepas mucha Biblia, no se necesita saber mucha Biblia. Se necesita, tú das tu testimonio. Yo era así y Dios me transformó así. Su palabra Dios me transformó. Mira, antes era así y no tenía paz y no tenía perdón, y yo recibí a Cristo Jesús y Él hizo la obra en mí. Y Él dice, wow, Dios lo puede hacer contigo. Si lo puede hacer conmigo, lo puede hacer contigo. Y Él lo hace. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, sino que va a ser, dice Isaías 55:11, va a cumplir lo que ha sido enviada a través de nosotros. ¿A quién le habló al pueblo de Dios? ¿Quién
Dios usó, sí, a veces usaba ángeles, pero Dios usó a hombres, Moisés, Abraham, Jeremías, Isaías y todos esos profetas. Tú eres un instrumento, hermanos, de Él. Levántense ustedes ahora en esta mañana si quieren agradar a Dios y en verdad dicen, yo quiero agradar a Dios, yo quiero que Dios esté agradado conmigo. Pues comencemos.